Saludos, bienvenidos, bienvenida a una nueva entrevista de unaguadix.tv. Bien, en esta ocasión nuestra invitada es una periodista y hace unos 7 u 8 años tuve ocasión de entrevistarla cuando trabajaba en Guadia Información. En aquella ocasión, ella, que ha tocado todos los palos, prensa, escrita, radio y televisión, le preguntaba que con qué medio se quedaba y me comentó que la televisión era el medio más solidario, el que necesitaba del trabajo de un equipo. Yo he necesitado 6 o 7 años para darme cuenta de lo que nuestra invitada de hoy nos decía, y se trata de Piti Alarcón. Piti, muy buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes. Gracias. A nuestra televisión, a la televisión Gracias de tu pueblo. por la invitación, gracias por la invitación. Bueno, pues en primer lugar, el motivo, siempre es bueno y agradable hablar con un acitano, pero el motivo en esta ocasión es ese premio reciente que has recibido, el premio Seco de Lucena, que te han dado los compañeros de la Asociación de la Prensa de Granada y que además, bueno, es un reconocimiento por parte, primero de compañeros y por parte de paisanos, teniendo en cuenta que nadie es profeta en su tierra y lo difícil que esta profesión confirma, en la que muchas veces hay un poquito de celo. ¿Qué se siente con un premio como este? Pues la verdad que fue un acto muy bonito, muy entrañable. Me permitió reencontrarme con gente con la que yo comencé en La Voz de Granada, en la profesión, y sobre todo lo que tú acabas de decir. Es un reconocimiento de los compañeros que al final, entre nosotros no nos engañamos, entre nosotros sabemos quién es quién en la profesión. No tiene un matiz político el premio, tiene un matiz, como tú has dicho, profesional y sobre todo la tierra. En esa noche yo dije que quizá que a lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de recibir pues muchos premios, pero sí que al final te quedas con los de tu tierra, porque los que te concede tu tierra tienen un valor especial, o por lo menos lo sientes con una emoción especial. Así es que realmente estoy contenta porque ha sido un premio a la trayectoria profesional y me hizo feliz. Sí. Bueno, hablaba al principio, en la presentación, hablaba de todos los medios, de todos los palos que ha tocado. Además también ha tocado la universidad. Vamos a hablar de esa experiencia de la universidad con la gente que está empezando a estudiar o que está terminando de estudiar una carrera y que va a entrar en el mercado profesional en un mundo como está hoy el periodismo. Después de tantos años dedicada al periodismo, ¿le recomienda a sus alumnos que se dediquen a esta profesión estando como está la cosa? Uy, ahora es terrible. Ahora sería imposible que yo le pudiera recomendar a un alumno que se dedicara a esto. Es terrible, la publicidad, lógicamente, es cuando una empresa entra en crisis, cree que un dinero superfluo es la publicidad, está muy equivocado, porque justamente si tienes una empresa en crisis debes de promocionarla más para que justamente intentar que se venda. Así es que quien piense que lo primero que tiene que quitar es el dinero de la publicidad está absolutamente equivocado. Yo no veo que la Coca-Cola ni los grandes almacenes como Corte Inglés y tal quiten la publicidad, al contrario, incluso hacen más publicidad, ¿no? La publicidad es básica para dar a conocer una empresa. Así que yo creo que se equivocan, pero no está ocurriendo así. La publicidad ha bajado en todos los medios de comunicación, las empresas están haciendo ERES, las grandes empresas incluso, no estamos hablando de las pequeñitas como puede ser esta, ¿no? Estamos hablando de las grandes empresas, están haciendo reajuste de plantillas. Sería un mal momento para decirle yo a un alumno que se dedique a esto, porque al final en las clases tú te das cuenta de que todos los que están estudiando periodismo, la mayoría quieren ser corresponsales de guerra. Yo muchas veces les he bromeado en la facultad y les he dicho, bueno, pues si queréis ser profesionales de guerra, corresponsal de guerra, no os preocupéis que nosotros nos inventamos una, es decir, ya, no, están un poco, nuestra profesión está un poco mitificada, o lo estaba, ahora ha bajado estrepitosamente a la realidad, y ahora mismo estamos viviendo un terrible momento. No se valora el periodismo, como resulta que los medios de comunicación, la mayoría, y no hablo a nivel nacional, que esa es otra historia, sino a nivel regional o a nivel local, a nivel de pequeñas ciudades, viven gracias a las subvenciones públicas, entonces actúan con un dueño por encima, con lo cual no existe la libertad de información. Y lo digo yo, que soy una privilegiada porque estoy de editorialista, de articulista en el periódico La Opinión, y yo soy absolutamente libre
para escribir. Escribo lo que me parece y el día que no pudiera, a estas alturas de la película, creo que me puedo permitir decir, pues mire, pues no escribo. No es necesario eso, yo sigo escribiendo lo que me parece, pero sí que es verdad que la prensa, la radio, las televisiones viven de lo que viven, y a partir de ahí, esta desde luego no es la transición democrática que nos hizo a los periodistas sentirnos enormemente orgullosos de nuestra profesión. Quizá con esa dependencia económica, como comentan, nos hemos convertido en correa de transmisión. La falta de medios hace que siempre se vaya mal de tiempo, por eso siempre se recurre, pues no sé, a notas de prensa, notas de gabinete, a cosas muy preparadas, y se está perdiendo un poquito la esencia, ¿no? Un poquito. Se está perdiendo la esencia, no se hace periodismo. Es decir, si un periodista va a un ayuntamiento, va a una diputación, va a un gobierno regional, y resulta que los que comparecen en esa supuesta rueda de prensa se limitan a leer un comunicado y no permiten que se les haga una pregunta, eso no es ser periodista. Y usted, mande usted la rueda de prensa, la nota, el comunicado a los medios y se acaba ahí la historia. Es decir, lo único que quieren es salir en la televisión o que su voz salga por la radio, pero realmente eso no es periodismo, eso será otra cosa. Desde luego periodismo no es. Bueno, pues vamos a hablar de periodismo y de periodismo, vamos a situarnos un poquito en lo que ha sido la historia de Piti Alarcón como periodista, porque según tengo entendido comenzó trabajando en radio, ese medio. Sí. Bueno, ¿qué supone la radio para Piti? Comencé aquí en La Voz de Guadix haciendo unas cositas por la noche que escribían y yo las leía, y en el instituto, en la emisora del Instituto Laboral de Guadix. Fueron dos comienzos para mí que me supusieron que cuando yo me presento a una oposición a La Voz de Granada pueda sacarlo, es decir, que mi experiencia aquí, en pequeñito, pero en estas dos emisoras, fue para mí definitivo a la hora de ponerme ante un micrófono con soltura y a la hora de ponerme ante un micrófono sabiendo que tenía delante de mí, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho esa experiencia aquí en Guadix. Yo tenía 13, 14 años, era una niña, pero siempre tuve inquietudes. Estábamos en un grupo de teatro aquí que dirigía Juan de Dios Beas y se llamaba Juvéndez porque éramos muy jóvenes. Es decir, el mayor era el director, tenía 25 años, yo tenía 15. Es decir, es que realmente aquello era muy hermoso y muy naif, si se quiere, pero muy hermoso. Y entonces para mí la radio era, y es, cuidado, es un misterio, era el hacer compañía, era con tu voz poder llegar a gente y transmitir emociones. La radio es una maravilla. Cuando yo dije en aquella vez, que tú te acuerdas de aquella entrevista, que de los 3 medios que yo he trabajado en ellos, la televisión al final es lo que me parece más completo, es porque, fíjate, en la radio yo hacía aquí, hacía en Radio Juventud, en la emisora del instituto, hacía autocontrol. Yo me ponía mis auriculares, el micrófono delante, y yo me ponía mi música y todo lo demás. Es decir, podía salir yo sola, sin nada más. Aquí estamos haciendo la entrevista, estás tú, estoy yo, está el cámara, y después tiene que haber una persona que monte la entrevista, que le dé sonido, en fin, que haga lo que pretendáis hacer con la entrevista, que no sé qué es. Es decir, es un trabajo muchísimo más de equipo, muchísimo más, si se llama solidario. La radio es muy individualista, por eso mismo que te digo, y yo, sin embargo, aquí, en la televisión sí que necesitas de mucha gente para que al final un programa salga. Bueno, pues en ese camino que empezó en la radio, también ha tenido ocasión de encontrarse con muchos acitanos. Creo Joaquín Ramos, ¿no? Por ejemplo. Joaquín Ramos. Y bueno, pues esta tierra se ha convertido un poco como una tierra que ha generado muchos periodistas. ¿Qué es lo que tiene Guadix? A lo largo de la historia, esta tierra ha tenido Pedro Antonio. Muchísimos periodistas, desde el gran periodista Pedro Antonio de Alarcón, porque era un extraordinario escritor, pero sobre todo era un extraordinario reportero. Es decir, cuando tú lees todas las crónicas que hace la guerra de África, tú te das cuenta que es un extraordinario periodista. Bueno, pues de ahí aquí, pues muchísimos, pero además a lo largo de toda la historia.
Yo creo que aquí esto como decía Unamuno, que Guadix era como una lanza de Castilla en Andalucía. Ahora estamos muy cerca de Granada, cerca de Murcia, cerca de Almería, pero muchos años de mi vida, de nuestra vida, hemos estado como muy aislados, una cosita aquí que costaba llegar a todo, ¿no? Y eso quizá ha hecho que Guadix sea una ciudad con mucha gente leyendo mucho, eso yo lo comprobaba, y con muchas inquietudes. Una ciudad pequeña que de pronto tenía un grupo de teatro que además funcionaba, o una ciudad pequeña que de pronto tiene todos los coros que tiene gracias lógicamente a la escolanía que fue, ¿no? Es decir, que hay una inquietud por lo artístico, y lo ha habido siempre. Y una inquietud también en la que ha participado, y que además tiene que ver con el mundo del periodismo, en la que ha participado y sigue participando Piti Alarcón, es Guadix Información. Casi. Sí, eso fue un sueño. que está desde el principio, sigue colaborando con Guadix Información. ¿Qué representa Guadix Información en que además cumple 25 años ahora? 30 años. Vale. 30, cumplimos 30 años. Le estaba quitando años. 30 años, ¿eh? Cumplimos 30 años. Muy difícil, 30 y años. En un sitio como Guadix, que de pronto se mantenga una revista, un periódico, en este caso aquí semanal, pero bueno, primero salió mensual, y que se mantenga, es un milagro diario. Es un milagro diario, y es un milagro gracias a la generosidad de todos los que comenzaron en el periódico, que fueron dejándolo en el camino porque las obligaciones laborales pues van apretando, los que están, que siguen teniendo ese mismo tono de generosidad para que Guadix siga saliendo. Es decir, es un milagro, y un milagro que bueno, yo procuro colaborar en la medida en que pueda, porque me parece que una citano, aunque esté fuera, tiene la obligación de hacer alguna cosa por su pueblo. Es una cosa pequeña, vale, no importa, pero hay que hacerlo. Es decir, no sé, yo soy socia de una asociación que hay aquí de comedores para necesitados, y bueno, es poco, pero al final es que tienes la necesidad y la obligación de hacer algo por tu pueblo. Quizá Guadix, cuando nació con la necesidad de contar, ¿no? de hablar, de porque contar no había historias, ningún otro medio de comunicación. Las emisoras habían desaparecido. Nosotros éramos, pues la gente esperaba todos los meses realmente con emoción. Teníamos muchísimos suscriptores de emigrantes, Barcelona sobre todo, etcétera, donde nuestro medio de comunicación era lo único que tenían de contacto con Guadix. Es decir, que nacimos en una época muy necesitada de que Guadix tuviera un medio de comunicación, que se enteraran a través nuestro. Ahora ya hay emisoras, y ya es otra cosa. Vosotros, las televisiones que hay locales, pero entonces es que éramos solo nosotros. Así es que realmente vinimos a cubrir modestamente, pero un hueco que había enorme. Bueno, pues en esa historia que vamos repasando, yo creo que hay un episodio en la historia como periodista de Piti Alarcón, que es la noche del 23F. ¿Cómo fue aquella noche? No sé si a fuerza de contarlo tantas veces ya cansa un poquito. No, que va. O lo sigue viviendo con emoción. No me cansa, porque para mí fue una experiencia que no me hubiese gustado vivir, lógicamente, pero que después de que todo salió bien, me siento una privilegiada de haberlo vivido, ¿no? Yo estaba de turno en Radio Nacional de España, tenía que conectar con el Banco Azul cuando comenzara la votación. No se estaba retransmitiendo. La gente, a veces es curioso, como se ha repetido tanto en televisión, que la gente tiene conciencia de que se estaba retransmitiendo por televisión. No es verdad, eso no se estaba retransmitiendo por televisión. Pero yo tenía un monitor en el locutorio para cuando viera que empieza a votar el Banco Azul, conectar con el hemiciclo donde allí estaba un compañero mío, ¿no? Entonces, en ese momento eran las 6 menos 20 aproximadamente, y de pronto pues pasa lo que pasa. Entra la Guardia Civil, entra Tejero, se arma un lío,
viene todo el mundo de la redacción en tropel corriendo porque sabían que yo sí tenía un... Claro, ellos estaban oyendo la radio y oyen los tiros y oyen todo a través de la radio. Ellos sabían que el único monitor que había en la planta era el mío y entonces vienen todos y entran. Y es como un sueño en el que oigo a Alejo García decir otros 40 años, José Antonio Alarcón a decir esto se acabó, es decir, es como un... Y yo no me lo podía creer, era una sensación de incredulidad de que eso pudiera estar pasando. El director de Radio Nacional entonces era Eduardo Sotillo, bajó y me dijo, tú te vas a quedar y se va a quedar Joaquín Ocio, otro compañero que entraba en ese momento. Yo tenía que salir a las 6, pero él me dijo que me tenía que quedar porque confiaba en Joaquín Ocio y en mí en ese caso. Y entonces ya estuvimos toda la noche, hasta las 8 de la mañana, que empieza España a las 8, que Eduardo me dice, vete a casa, descansa y tal. Yo me fui a casa, mi madre estaba en casa y jamás recordaré un abrazo como el que mi madre me dio porque era de desesperación. Yo me duché y no pude dormir y volví otra vez. Y cuando ya se fue el ojeo y tal, que habían venido sustituyendo al ejército de madrugada, cuando se fueron los GEO y tal, nosotros ya entonces dijimos, bueno, esto ya ha terminado y por lo tanto ya nos fuimos cada uno muertos de cansancio allí. Fue una noche muy intensa, una noche además que yo a mis alumnos a veces se lo he puesto en la facultad para demostrarles la lectura en situación límite, es decir, cuando están entrando los tanques en Valencia y damos la noticia a través de EFE, nos lo envía y nosotros lo damos, que luego utilizó mi OFF Antena 3 para dar un programa especial sobre eso, entonces se lo he puesto por lo de Antena 3, ¿no? Y de pronto cómo leías en un tono que no fuese alarmista, en un tono que no creara más susto del que ya había, en un tono muy, no por supuesto alegre, en un tono grave, pero en un tono no alarmista, ¿no? A medianoche nos dicen que empecemos a actuar de una manera en la que, como si no pasara nada, con lo cual anunciamos música y tal, y yo tengo como algo especial esa noche que yo anuncié el mambo número 8, serían las 2 de la mañana o algo así, el mambo número 8. Bueno, fue una sensación que ahora lo escuchas y te parece todo kafkiano, te parece kafkiano. Fue una noche muy intensa, muy intensa. Y además con el ojo puesto sobre una emisora pública, en aquel momento había pocas emisoras, no sé si todavía estaba intervenido los informativos de las distintas emisoras. Mira, cuando yo, en honor de lo que tú estás diciendo, perdona que te haya interrumpido, es que creo que no se ha sido justo con los trabajadores de Radio y Televisión Española. Es decir, todo se quedó en el espectáculo de una, por ejemplo, Radio y Televisión, si lo podamos dar, es porque la cámara la dejan abierta, el reportero gráfico, es decir, deja abierta esa cámara. Pero después parece que en este caso la SER, y parece que es que fueron los que pasaron peligro. El ejército no tomó ninguna emisora nada más que la nuestra. El ejército no estuvo en ninguna radio nada más que en Radio Nacional, donde tuvimos conciencia de la gravedad, mucha más conciencia de la gravedad del tema, es el ejército que se nos planta en los pasillos y que nos vienen tanquetas enfocando a la casa de la radio. Es decir, fue una noche muy especial la que vivieron los profesionales de Radio y Televisión Española. ¿Y qué es lo que hace a un periodista tirar para adelante? Porque a veces se juega su pellejo, hay mucha gente que ha dado su vida por la información. ¿Qué es lo que hace a un periodista jugársela toda por seguir dando información, por informar, por llegar a la casa de todas las personas? Porque es lo que tienes que hacer. Yo, al año de terminar la guerra de Kosovo, fui a Kosovo y hice un reportaje que luego me dieron un premio nacional, la Guardia Civil, porque era un reportaje sobre cómo estaba la UMIC, la policía y tal. Bueno, el caso es que luego nos dieron un premio por ese reportaje. Yo recuerdo que por la noche se oían los Kalashnikov, es decir, la guerra había terminado, pero allí había una guerra. Incluso nos aconsejaban que no saliéramos por la noche a restaurantes ni nada, y una noche que dijimos, bueno, pero
Sabemos que entonces nos acompañaron guardias civiles vestidos de paisano, enormes, eran armarios empotrados, pero con nosotros... Casi de pero camuflaje. sí, bueno, yo recuerdo que de pronto había un tanque en medio del campo, ¿no? Y entonces íbamos a hacer una entradilla y le digo al cámara, oye, vente para allá y hacemos la entradilla con el tanque de fondo. Bueno, cuando nos ve el ejército que iba con nosotros, porque solos no iban los periodistas, allí de pronto me dicen, quédense quietos, vayan volviendo por las pisadas de ustedes. Nada de... ¿Por qué? Porque todo aquel campo estaba minado. Entonces, en aquel momento que lo sabíamos, se nos había olvidado que aquello podía estar minado, porque lo que queríamos era hacer una buena entradilla. Entonces, ¿qué te lleva a eso? No es la inconsciencia, es el sentido de la responsabilidad, el sentido de ofrecer lo mejor de ti mismo, el sentido de ofrecer lo que crees que debes de ofrecer. No, es una cosa extraña. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que no se encuentra en una situación límite. Nadie sabe la reacción que puede tener, si vas a tener una reacción fría o si vas a tener una reacción de locos. Nadie lo sabe. Tienes que estar en esa situación límite para darte cuenta de lo que tú puedes hacer en ese momento. Bueno, a veces es tan sencilla, a veces es muy complicada esta profesión, pero a veces es tan sencilla simplemente como contar historias, ¿no? Es la profesión de los contadores de historias. Y me imagino que de todas las historias que ha contado a lo largo de su vida profesional, habrá algunas que también tengan un carácter tierno, porque hemos hablado de Kosovo, hemos hablado del 23F, pero me imagino también alguna que se queda pegada al corazón, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo fui jefe de equipo en el primer viaje que hizo un Papa a España, Juan Pablo II, y recuerdo que nosotros nuestro puesto de comentaristas estaba detrás del estrado que había en la plaza del Doctor Marañón en Madrid, donde el alcalde de Madrid, que era públicamente marxista, pues resulta que recibe al Papa, lo recibe, le entrega las llaves de Madrid y entonces le dice todo su párrafo, se lo dice en latín. La cara del Papa, porque claro, al Papa le dirían, oiga, que vamos, que el alcalde este es marxista, con lo cual, bueno, la cara del Papa era de un agradecimiento tal, de un asombro primero, y luego después de decir, este hombre se ha esforzado en recibirme, en darme importancia, porque ese era el mensaje. Que, mire, yo le doy a usted la importancia que tiene, pese a que yo no comulgue con su religión. Y después, cuando el Papa nos recibió donde su residencia en Madrid era la Nunciatura, pues cuando a todos los periodistas que estábamos cubriendo, hubo un momento en que nos recibió a todos los periodistas. Y recuerdo a Pilar Urbano, que se acercó al Papa, bueno, todos lo saludamos, y se acercó al Papa para que le bendijese una pluma. Pero se rompió ella, ¿no? Ella, tal la emoción que sentía, que de pronto se lo pide, pero en un tono de una emoción queriéndola contener, pero que se le escapaba y estaba como muy, muy nerviosa, y el Papa la cogió para intentar tranquilizarla y tal. Bueno, pues a mí me produjo mucha ternura lo de Pilar Urbano. Me pareció que era una persona, lo es, especialmente religiosa, y que ella en aquel momento, para ella era lo más de lo más, y aquello se me quedó como, hay que ver hasta dónde puedes llegar de emoción, porque para ella aquello pues era lo más grande que había. Seguramente ahora me podría acordar de otras muchas cosas, pero bueno. Bueno, hemos visto que ha sido periodista en lugares centrales de la información, en lugares en los que se estaba produciendo la información, pero también ha sido periodista de periferia, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues ha sido directora de centros territoriales de televisión española y bueno, a veces cómo se lucha, cómo se llega desde un centro territorial que está alejado del centro de decisiones, del centro de poder,
¿Cómo se lucha pues para que la noticia que se produce, me imagino que en Canarias, sí, esa noticia salga en el telediario de las 3, sí, donde sí, todo sí, está sí. medio de tiempo? Cuesta mucho trabajo a veces, Cuesta, ¿no? Desde la periferia. Cuesta muchísimo. Yo tengo una anécdota. Cuando yo estaba de directora de Televisión Española en Murcia, pues resulta que se cayó un avión, bueno, ahí en San Javier pues están los cadetes, y entonces pues haciendo prácticas cayó un avión en la playa. Él se tiró en paracaídas, a él no le pasó nada, pero la imagen era espectacular. El avión había caído a la playa, estaba así como clavado, claro, en el Mar Menor estaba el mar de fondo y el avión, era una sensación espectacular. Ciertamente, por fortuna, no le había pasado nada al piloto. Bueno, llama a la jefe de informativos a Madrid, ofreciéndole la noticia, oye, tenemos unas imágenes espectaculares y tal, y le dice, bueno, pero ¿ha habido algo? Por eso a los alumnos de la universidad yo les digo que todo lo que tiene sangre va en titulares, por desgracia. Entonces, claro, entonces dice, pero ¿le ha pasado algo? Y le dice, no le ha pasado nada, ha saltado en un paracaídas y no le ha pasado nada. Y dice, bueno, pues entonces tal. Viene ella a mi despacho y me dice, oye, Piti, que en Madrid, que no han querido la noticia. Cojo el teléfono, llamo al jefe de informativos y le digo, oye, mira, vamos a ver. Digo, si yo tengo que cargarme al piloto para que salir a nivel nacional, yo me lo cargo. Nosotros vamos y no lo cargamos. Digo, pero si es que para salir a nivel nacional hay que matar al piloto. Digo, la imagen es extraordinaria. Que se caiga un avión en práctica ya es noticia. Que lo haga además en una playa y que no pase nada, esa es la noticia. O la noticia es simplemente que haya matado a alguien. Bueno, no, lleva razón, venga, mandar la noticia. Pero tuve que llamar yo y todo y casi rogarle, decirle, oye, que en Murcia no tenemos tantas oportunidades de salir, esta es una noticia, no me digáis que no, que porque el piloto no se ha matado. Bueno, y con eso te podría contar anécdotas, todas las que quieras. Es decir, que es duro trabajar desde la periferia. Eso, uy. Yo recuerdo que yo entré en Radio Nacional en Zaragoza y casi recién llegada se cayó un autobús por el puente del Ebro, se cayó. En principio no se sabía si había muerto, hubieron muertos y tal, y bueno, pues yo me pasé 3 o 4 días dando noticias sin cesar a Madrid desde Zaragoza, porque había muertos. Si el autobús llega a caerse y no hay muertos, pues... ¿Y el hecho es el mismo? Y es el mismo autobús. Pues no, había muertos y entonces estuvimos varios días dando lo del autobús. Y desde la periferia es dificilísimo contar noticias amables. Por eso al final es que nosotros no salimos nada más que cuando hay un accidente, cuando hay un tal, cuando hay un cual. Es así, la isla del Hierro, que es una isla preciosa, que es además un milagro de la naturaleza, pues resulta que no ha salido la restinga, que ahí hay un pozo de agua natural, de agua potable, al borde del mar. Nunca salió la restinga, nunca salió nada, hasta que no se produce lo que ha ocurrido ahora del volcán. Es muy difícil vender noticias desde la periferia, como tú bien has dicho antes. Bueno, porque nos estamos excediendo de tiempo, pero la tela es nuestra. Pero sí me resulta interesante, porque le hemos escuchado hablar, iba de jefe de equipo, era jefe de un centro regional. Todo esto siendo mujer, quizás en una época en la que las mujeres se estaban incorporando. Ha tenido que ser una doble lucha, ¿no? Ha sido difícil. Yo fui la primera mujer que dirigió un equipo. Por ejemplo, era la única mujer que dirigía. Fui la primera mujer que dirigió centros de Radio Nacional de España. En Murcia dirigí el de Radio Nacional, después pasé a dirigir televisión. Y fui la primera mujer que dirigió un centro de programas, de producción de programas de televisión en Canarias, que es un centro de producción de programas. Es muy duro porque es como un examen continuo. Te ponen a prueba continuamente. Yo cuando llego a Radio Nacional, a dirigir Radio Nacional en Murcia, tengo 30 y pocos años y mujer.
los jefes que había allí tenían muchos más años que yo, y hombres, con lo cual a mí me pusieron muchas veces, yo le dije un momento a uno, digo, esto si yo fuese hombre no se lo harías. Es que, no, digo, bueno, pues mira, si vuelves a hacerlo otra vez te ceso. Sin más. Es decir, que si esto si vuelves a desautorizar, si vuelves a no cumplir, te ceso. Digo, y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Cambio de actitud, porque bueno, la gente se da cuenta. Yo no quería prescindir de él, era un buen trabajador, era un buen jefe, es decir, pero él, y después nos hemos encontrado, y me lo ha reconocido, es decir, que cuidado, era duro para él, una chica joven y mujer, que me mande, que diga lo que yo tengo que hacer, es duro. Por fortuna ya hay muchas más mujeres, pero si te das cuenta, en televisión es verdad que hay editoras mujeres. Pepa Bueno la tuve yo de jefa de informativos, me la llevé a Andalucía, estaba en Granada y me la llevé a Andalucía, pero sin embargo, pues el jefe de informativos es hombre, los grandes directivos son hombres, y estamos en el siglo XXI, y hay más mujeres periodistas que hombres ya prácticamente. Las redacciones están dominadas. Las redacciones están dominadas por las mujeres, pero los puestos de responsabilidad no. Los puestos de responsabilidad no. Así es que, sinceramente, yo por eso cuando fui directora procuré ir dejando a mujeres. En Andalucía la jefe de personal la dejé mujer, dos subdirectora informativo mujer, en Canarias también fui, claro, pero no porque fuesen mujeres, sino porque valían. Es decir, es mujer y vale, ¿por qué no se va a poner porque sea mujer? Bueno, pues nuestra televisión la verdad que tenemos muy poquitas mujeres y te vamos a pedir una ayuda que nos ayude con eso para empezar a introducir también mujeres y bueno, pues esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, también una ventana para ver y venir a tu pueblo cuando quieras. Para mí ha sido de verdad un placer. Sabéis además que he salido esta mañana a las 8 de la mañana de Murcia, con lo cual me he levantado a las 7 y he venido con miedo porque estoy resfriada, pero ya se lo debía, os lo debía a vosotros que vendríais. Para mí de verdad que es un placer el estar en mi pueblo, porque yo no me he ido de mi pueblo, yo simplemente estoy ausente, pero yo no me fui de mi pueblo, en absoluto, sigo aquí. Pues muchísimas gracias por hablar de esta profesión tan apasionante, que tiene muchas renuncias personales, pero que también tiene muchas gratificaciones, como ese premio del que hablábamos al principio. Y nada, encantado de volver a hablar contigo, encantado de revivir algunos de esos episodios, pues que en un momento tuvimos la ocasión de vivirlo a través tuya, y bueno, hoy también aquí en Una Guadix. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes, y ya saben ustedes que nos ven en unaguadix.tv. Hasta la próxima entrevista.